Grabando y volvemos a hacer de anfitrión. Vale, perfecto. Bueno, bienvenidas a todos al segundo día del reto Espalda Sana en 7 días. Agradeceros a todos y a todas que ayer estuvierais presente. Sé que todo el mundo tiene su situación, su trabajo, horarios, pero para mí es un placer que estéis aquí compartiendo este ratito. Vamos a por el segundo día y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente y va a ser teórico. Y os he traído a un gran profesional que además es un gran amigo mío, nos conocemos ya desde hace un montón de años. Carlos supongo que lo sabrá, yo he perdido la cuenta, pero mínimo unos 12, 13 años. Seguramente. Y bueno, Carlos la verdad que me echó una mano a mí con el tema de la nutrición en un momento de mi vida bastante que me hacía falta, la verdad, hace ya también bastantes años. Así que creo que es una persona idónea para explicaros todo el tema de la nutrición, porque parece que no, pero es bastante, aparte que es bastante interesante, está muy relacionado con el tema de la espalda y no solo con la espalda, sino con cualquier otra lesión. Así que nada, yo voy a cerrarme el micro y le cedo el testigo a Carlos para que se presente. Y nada, vamos a disfrutar de esta charlita de nutrición con Carlos. Así que nada, a por todas. Ahí te dejo el testigo. Hola, muy buenas a todos y bueno, como ya ha comentado Jorge, bueno, antes de nada no sé si se escucha todo bien y demás. Si hay algún problema me lo comentáis y tratamos de solucionarlo, ¿vale? Bueno, como ya comentaba Jorge, nos conocemos desde hace muchos años y también he tenido el placer de poder ayudarle a él en diversas cuestiones relacionadas con la alimentación, tanto a nivel de salud como a nivel deportivo y bueno, al final siempre es un placer que las personas que están a nuestro alrededor puedan verse beneficiadas de ello, ¿vale? Bueno, voy a aprovechar para ir compartiendo la pantalla, ¿vale? Vamos a ver algunas diapositivas que nos van a servir de apoyo, sobre todo para comprender mejor de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Si os parece bien, las dudas que os puedan ir surgiendo para que pueda ser todo mucho más dinámico y demás las podéis ir anotando en el chat y de cara al final de la charla, de la ponencia, pues las podemos ir resolviendo una a una, si os parece, ¿vale? Voy a compartir pantalla y vamos allá. Vale, creo que ahí se ve perfecto. Sí, perfecto, Jorge. Bueno, aprovechando este reto propuesto por Jorge de espalda sana en 7 días, queremos aprovechar pues, que la nutrición, la alimentación es un pilar fundamental en la salud y sobre todo ese factor inflamatorio y proceso inflamatorio que genera un dolor de espalda, una patología en espalda en general, cómo la podemos ayudar o apoyar a través de la nutrición o la alimentación, ¿vale? Antes de nada, como ya me había presentado Jorge, soy Carlos Agustí, dietista nutricionista, graduado en nutrición humana y dietética. Ya hace unos cuantos años que me dedico a la consulta presencial y online en diferentes puntos de Alicante ciudad y ahí siempre me podréis encontrar y luego también a nivel online para poder ofrecer ayuda a todo aquel que lo necesite o tenga alguna cuestión para preguntarme. A lo largo de estos años, desde el 2014, que llevamos activos, una vez finalizado el grado, pues al final se ven diferentes puntos y como bien ha comentado Jorge, poder ayudarle a él en esa situación pues fue un placer y sobre todo una buena experiencia. Vamos a ir viendo cositas importantes de esta pequeña ponencia que vamos a ver y sobre todo, antes de nada, quiero que empecemos viendo qué es la inflamación, ¿no? Muchas veces sabemos, oímos y pensamos que la inflamación es algo negativo, pero realmente no lo es. Es una situación, una función normal de nuestro organismo y que sobre todo nuestro sistema inmune al final lo activa para poder reparar, para poder reconstruir esa zona que puede estar dañada. Ya sea desde una herida, como pongo en la imagen, una pequeña herida o una gran herida, da igual el tamaño,
o desde dolores a nivel óseo, a nivel muscular, etcétera, que puedan verse afectados. Entonces, al final tienen una relación súper directa y esto es algo que, como decía, es una situación normal, natural y que debe de ocurrir. Entonces, está bien que ocurra, pero cuando se alarga en el tiempo, cuando se cronifica en el tiempo, hablamos de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, esto ya sí que no empieza a ser algo tan beneficioso. Empieza a ser algo, como digo muchas veces en consulta, de forzar el motor más de la cuenta. El motor está trabajando, es decir, nuestro cuerpo está trabajando a mayores revoluciones para poder mejorar ese proceso. Como puede pasar en una dolencia de espalda a nivel muscular, a nivel óseo, esa patología pues puede tener una interrelación y que, como decía, es una inflamación crónica desde enfermedades inflamatorias, como bien sabemos, a poder generar estrés, ansiedad, provocar cáncer, provocar diferentes aspectos que van a tener una influencia bestial. Y sobre todo, la alimentación, cómo puede afectarnos en ello. Al final, lo que le damos a nuestro cuerpo para que pueda funcionar tanto a nivel de hidratación como a nivel de alimentación, va a ser un punto muy, muy clave, ¿vale? Entonces esto, como os comentaba, aquí es simplemente lo que os estaba explicando. Esa inflamación crónica, al final, lo que hace es llevar a una aparición de enfermedades crónicas. Y son diferentes los factores que vamos a ver, los que son la causa, el principal factor. Sabemos que el sedentarismo, sabemos que el tabaquismo, estrés físico y psicológico, una alteración en el sueño, una microbiota alterada, es decir, no cuidar nuestra flora que tanto nos hacen hincapié. Y luego, sobre todo, factores como la obesidad, la diabetes, una alimentación descontrolada, estructurada y desorganizada y sobre todo basada en un valor nutricional relativamente bajo, pues van a ser la bomba de relojería para provocar que, por ejemplo, un dolor de espalda no mejore en el largo plazo, en el medio largo plazo. Entonces, a veces nos volvemos muy locos pensando en qué puedo hacer, qué puedo mejorar y en este caso la alimentación juega un papel súper importante. Súper importante sobre todo por diferentes puntos. Como vemos en la imagen, causas de la inflamación crónica. Sabemos que la obesidad, el sobrepeso, no van a beneficiar en nada, en este caso, en una dolencia, en una inflamación a nivel lumbar, de espalda general. El sedentarismo, al final no estamos en movimiento, no estamos generando un ejercicio físico y sabemos de sobra que el ejercicio físico es un proceso inflamatorio también, pero que no tiene nada que ver al proceso inflamatorio que pueda haber con una mala alimentación, ¿vale? Luego factores, pues como decía, la desregulación del sueño o el propio estrés por el trabajo, el día a día, pueden ser factores súper clave en todo ello, ¿vale? Vamos a desarrollar algunos de ellos, sobre todo los que tienen importancia con la alimentación, que son los importantes y los que nos tienen que dar ese valor añadido, ¿vale? Puntos clave en la alimentación, al final diferentes grupos de alimentos sabemos de sobra que van a generar, van a propiciar un proceso inflamatorio. A veces tenemos tendencia a alimentos dulces, alimentos fritos, alimentos que están demasiado procesados o incluso algo que a veces parece inofensivo, como puede ser una copita de vino al día o una cerveza de forma puntual a nivel de semana. Pero hasta el final, repetido en el tiempo, se va a ver influenciado en esto. Porque a veces pasamos por alto lo que hacemos en un momento determinado del día, pero esto llevado a largo plazo durante la semana puede tener una influencia muy grande, ¿vale? También aspectos como el control de la ingesta diaria, el aporte de vitaminas y minerales, un valor nutricional correcto a nivel de grasas y proteínas saludables y sobre todo, como decía anteriormente, que esa microbiota, esa flora intestinal esté controlada, esté bien cuidada. Aquí pongo siempre el ejemplo de el aspecto de cuando cuidamos el
el jardín de nuestra casa, si lo tenemos, o cualquier planta que podamos tener en casa. Si no la cultivamos, si no la cuidamos, no la regamos, le damos el abono necesario, es complicado que pueda crecer o que por lo menos se pueda mantener en el tiempo. Entonces, esto siempre me gusta hacer ese símil para que lo comprendamos un poquito mejor, ¿vale? Vamos a ir viendo algunos puntos y sobre todo el evitar el consumo de ciertos alimentos. Al final, como decía, esos refrescos o a veces bebidas alcohólicas como pueden ser el vino, la cerveza, sobre todo el vino, que se le tiene no se le da toda la importancia, la influencia que puede tener a nivel inflamatorio y sobre todo a nivel de deshidratación que nos puede generar por ese contenido en alcohol, ¿vale? Entonces, al final tiene un efecto negativo en cualquier cantidad. Es decir, una copa de vino semanal, bueno, si no tenemos ninguna patología, no tenemos ningún problema, en principio no será un problema. Pero si ya empezamos a tener dolencias, tenemos problemas digestivos, etcétera, no va a ser el mejor de las bebidas en este caso a poder aportar a nuestro cuerpo. Luego, evidentemente, también alimentos procesados, fritos, con un contenido en azúcares bastante elevado, que aunque lo hagamos de forma puntual, sí, en este caso imaginemos que tenemos una dolencia a nivel de espalda, pues ya vamos a generar una inflamación a nivel digestivo y sobre todo esa zona lumbar, por ejemplo, que puede estar íntimamente ligada a nivel de zona en el cuerpo humano, pues ya va a tener una inflamación que ya está, en este caso, en esa zona y va a haber una inflamación también en el aparato digestivo. Al final, el cuerpo está trabajando más de la cuenta para poder reducir esa inflamación, que en este caso no es por una agresión de lesión, ¿vale? Entonces, como bien comentó ahí, el riesgo de lesión puede ser más alto cuando este consumo de alimentos está más elevado. Luego, factores también como la función cognitiva y sobre todo el descanso son puntos muy claves que, sobre todo, cuando estos alimentos están presentes, pues estamos dejando de lado alimentos con un valor o una calidad nutricional mucho mayor, como puedan ser vitaminas y minerales y fibra que vamos a encontrar en frutas y verduras. Pues normalmente esos alimentos los vamos a encontrar un poco más ácidos o no nos van a gustar tanto y son cosas que al final son negativas en el medio y largo plazo. De forma puntual, como os comento, es algo que no va a tener una relación directa, fundamental, pero si esto se repite en el tiempo, pues al final sí que va a producir un punto negativo, ¿vale? Pongo también la imagen de los aceites porque muchas veces, aunque a día de hoy ya hay bastante hábito y sobre todo conciencia de que si tenemos que aliñar o si tenemos que cocinar, van a ser muy importantes el tipo de aceite que utilizamos y sobre todo porque cuando estamos generando ese tratamiento térmico en una cocción, en una elaboración de cualquier plato, con el aceite de oliva, por ejemplo, pues bueno, su estructura de ácidos grasos, es decir, por lo que está compuesto, va a tener un mejor mantenimiento a la hora de cómo se degrada, es decir, cómo se rompe esa cadena. Esto es algo bastante técnico, químico, pero que podemos comprender relativamente fácil. Al final, si utilizamos, por ejemplo, un aceite de coco, un aceite de maíz, de girasol, de semillas en general, esa estructura, lo que a veces oímos como grasas trans, etcétera, no van a generar un beneficio a nivel corporal, a nivel de salud y sobre todo van a generar una inflamación mayor que va a tener pues esa relación como igual que comentábamos con las bebidas o con el alimento propio, ¿vale? Entonces, cuando todo esto va unido en un mismo bloque, es decir, la calidad del alimento es baja, el tipo de cocción, en este caso, si lo utilizamos con aceites de baja calidad o las bebidas, pues van a ser un factor súper importante, ¿vale? El control de la ingesta diaria, como comentaba también. No es que tengamos que sacar la calculadora para controlar las calorías, porque al final no sirve de mucho, no tiene un sentido, pero sí que es cierto que el ir paso a paso, es decir, si nuestra alimentación no está controlada, no tenemos ciertos valores en nuestro día a día, pues es interesante que empecemos paso a paso. Es decir, vamos a cuidar, por ejemplo, inicialmente la calidad del alimento
y poco a poco ya iremos controlando la cantidad. Es decir, empecemos por la calidad y posteriormente vayamos a la cantidad, básicamente porque si empezamos con la cantidad, quizás en el largo plazo pueda resultarnos un poquito complicado, ¿vale? No sé si, imagino que sí, habréis oído hablar pues, del ayuno intermitente o intermittent fasting, que está tan de moda. Y bueno, uno de los beneficios que se le asocia es el bajo grado de inflamación que genera este tipo de alimentación o de estructura o de organización. Al final limitamos en un periodo horario esa alimentación y el estar constantemente aportando alimentos y que ese proceso digestivo pues, en muchas ocasiones no es tan beneficioso cuando las cantidades pues, pueden ser relativamente grandes o cuando los tipos de cocción, elaboración pueden ser un poquito grandes, ¿vale? Entonces esto es algo que también debemos tener en cuenta, que es una herramienta más, no como pérdida de peso, pero sí que como una reducción del proceso de inflamación. Aporte de vitaminas y minerales, como comentaba. Pongo la imagen bien grande en cuanto a esas frutas y verduras, porque básicamente deberían de estar en nuestro día a día, tanto en comida, cenas, como si nos apetece en un postre, ya sea en la comida, en la cena, en la media tarde. Es decir, que no le pongamos jamás una hora al comer una fruta si realmente nos apetece. Básicamente porque el beneficio va a ser mucho mayor que su problema, entre comillas, a nivel de contenido calórico. Se oye mucho en consulta a veces el aspecto de no como plátano porque contiene muchos azúcares o no como X fruta porque me han dicho que a partir de tal hora no es tan interesante. Entonces, olvidemos un poquito esa idea porque el beneficio, en este caso a nivel de cómo puede beneficiarnos en nuestro factor de inflamación a nivel corporal, es súper clave, ¿vale? Ahora veremos aspectos del beneficio, por ejemplo, de la fibra a nivel intestinal y digestivo, ya que es algo que es uno de los componentes mayores en este grupo de alimentos, además de la hidratación, ¿vale? Pongo la imagen también de las cápsulas, en este caso vitamina C o vitamina B12 u otras muchas que podrían ser, básicamente porque a veces echamos mano de multivitamínicos, por ejemplo, y no cuidamos el aspecto de si estamos introduciendo o no ciertos grupos de alimentos en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, básicamente o principalmente empecemos a controlar esa estructura, es decir, que esté el alimento como tal, por sus múltiples beneficios, como decía, por el aporte de fibra, de hidratación, etcétera. Y posteriormente, si ya tenemos un déficit visto en una analítica, etcétera, pues ya se podría contemplar, ¿vale? Como decía también, buena fuente de grasas y proteínas saludables. Creo que sabemos de sobra los alimentos que son ricos en grasas o ricos en proteínas, pero está bien recordarlo muchas veces y sobre todo pues carnes magras, pescados, tanto blanco como azul, básicamente por su contenido o relación omega 3,6, alimentos de origen vegetal, como puedan ser frutos secos, legumbres o derivados de la soja, en aquellas personas que lleven una alimentación vegetariana o vegana, pueden ser muy interesantes. Y sobre todo, también el valor de una buena fuente de grasas, además del aceite de oliva que tanto conocemos y que tanto hincapié se hace en él. El tan de moda aguacate, junto con lo que comentaba de los frutos secos u otros alimentos que también podríamos tener en cuenta. Al final, el tener este grupo de alimentos nos va a aportar, sobre todo, un valor muscular a nivel corporal mucho mejor, a nivel de recuperación, post-ejercicio. Conforme vamos avanzando en edad, también es importante esa pérdida de masa muscular, que vayamos teniendo en cuenta un buen aporte proteico, ¿vale? Y luego, sobre todo, también a veces el grupo de la suplementación, que en muchas ocasiones pensamos que es algo que no se debería de vender o que nos va a generar una contraindicación o algo negativo, y en este caso para nada. Al final, un suplemento en el caso proteico no debería de ser algo que tenga que estar mal visto, básicamente porque es parte del alimento. El alimento lo único que en forma de polvo.
siempre y cuando no nos quite o no nos desplace grupos de alimentos por un valor nutricional, como decía, insisto, mucho mayor. Es decir, al final la calidad, cuando vemos, no sé, un plato que tengamos unas verduras salteadas con salmón o con algún pescado de muy buena calidad, de muy buen sabor, de muy buen color, etcétera, jamás puede suplir un batido de proteína, pero puede ser una estrategia cuando nuestro consumo está un poquito más bajo por diferentes motivos, ¿vale? Y al igual, en el caso de la suplementación por omega 3, 6, 9, que, bueno, si a lo mejor no estamos consumiendo tanto pescado como el que deberíamos o llevamos una alimentación más limitada porque no nos gustan algunos alimentos, pues también puede ser una opción, siempre y cuando lo tengamos bien pautado, bien estructurado, etcétera, ¿vale? Como decía, al final el cuidado de la flora, tan importante en un proceso inflamatorio. Hablábamos antes que a lo mejor ingeríamos alimentos proinflamatorios y esto está en una zona a nivel corporal súper directa o relacionada directa con la zona de la espalda. ¿Vale? Si generamos un proceso inflamatorio de forma natural por una lesión, pues que no lo produzcamos también en nuestro aparato digestivo, sobre todo en zonas del colon, que van a ser tan importantes como comento ahí, una ingesta baja de fibra, es decir, imaginemos que no consumimos un buen contenido de frutas y verduras que comentaba anteriormente, pues vamos a tener una menor producción de butirato en el colon. Y esto es un compuesto químico que al final ayuda a la reducción de la inflamación, ¿vale? Entonces, como comento ahí, reducción de inflamación intestinal, es decir, en el aparato digestivo y sobre todo a nivel general, que no nos afecte. Sobre todo teniendo en cuenta alimentos de consumo, o sea, alimentos fermentados o alimentos también ricos en fibras solubles e insolubles. Os dejo ahí algunas propuestas, sobre todo de solubles e insolubles, y que a veces no es que tengamos que todos los días aportarlo, pero sí que a nivel semanal o a nivel quincenal sí que deberían de ser alimentos que deberían estar. Sobre todo no en el caso de las frutas y las verduras, pero sí que a lo mejor en el caso de los frutos secos o el caso de las legumbres, que también son algo que a lo mejor no consumimos todos los días o de forma periódica cada 2 o 3 días, que sería interesante, pero a lo mejor no se hace, pero es importante que eso se haga de forma periódica, ¿vale? Entonces, que lo tengamos también en cuenta es importante. Sobre todo, hay también una pieza fundamental y es la industria de la alimentación, que juega mucho con esas necesidades que a veces tenemos. Y sobre todo aquí no es permitirme que diga la palabra, el meterle caña a la industria de la alimentación, pero sí que es cierto que juegan con eso, ¿no? Vemos ahí en la imagen unos cereales que directamente pone fruta y fibra y vamos a pensar que es un contenido en fruta excelente y un contenido en fibra excelente. Bueno, pues seguramente si nos comemos una manzana y unos frutos secos, lo vamos a agradecer muchísimo más en cuanto a calidad, en cuanto a saciedad y sobre todo en el proceso de inflamación, como decía, ¿vale? Porque sobre todo estos cereales, pues normalmente son productos que tienen un refinamiento, no tienen ese grano integral, como indico en la imagen en la parte derecha, de la parte entera, ¿no? Del grano. Y sobre todo que muchas veces pues, también tienen azúcar añadido, que aunque no sea o no se le reconozcan en el listado de ingredientes como tal, están presentes en diferentes nombres, como puedan ser pues eso, jarabe de glucosa, maltodextrinas, fructosas, etcétera, etcétera, que de forma libre, es decir, cuando no van en un alimento de forma natural, como puede ser la fruta, no es tan beneficioso, ¿vale? Y como comento ahí, ese grano integral, sobre todo, tenemos diferentes partes y lo que buscamos que si estamos utilizando, por ejemplo, pasta, si estamos utilizando arroz, si estamos utilizando un cereal, sean en gran parte, ¿vale? ¿Qué pasa muchas veces cuando a lo mejor estamos acostumbrados? Pongo el ejemplo, aunque no se consuma, de un cereal, por ejemplo, muy azucarado y queremos pasar a un cereal integral, como pueda ser pues, la avena, como pueda ser unos cereales de espelta, nos van a saber
relativamente mal, ¿no? Bueno, ahí siempre que hagamos esa transición, que no nos agobiemos, van a ser piezas claves para que eso lo podamos implementar en el tiempo. Es decir, demos un margen de adaptación y que vayamos poquito a poco, ¿vale? Sobre todo, normalmente o muy habitualmente, no hay que generalizar, pero sí que es cierto que cuando hay un proceso inflamatorio, una persona tiene alguna dolencia o tiene algún factor que pueda haberse relacionado con la salud, en muchas ocasiones nos encontramos que el peso, y sobre todo ya no el peso, la masa grasa, está muy ligado. Es decir, hay un punto de masa grasa elevado. Entonces, hay diferentes factores a tener en cuenta. Y esto aprovecho la imagen de unos compañeros nutricionistas que vemos que está interrelacionado diferentes puntos de nuestro día a día. Entonces, en muchas ocasiones, pues a lo mejor hemos tenido esa lesión en la espalda, imaginemos. Ostras, pues a lo mejor ya tenemos bastante con ese momento de recuperación como para además tener que mejorar nuestra composición corporal. Bueno, como decía antes, a lo mejor la composición corporal no es el principal objetivo y sí que podemos empezar a introducir alimentos con mejor calidad nutricional y va a ser muy interesante, ¿vale? Es decir, que no nos centremos solamente en la pérdida de peso, sino también en la calidad del alimento. Va a ser un punto muy clave, ¿vale? Para reducir esa inflamación, para reducir ese punto a nivel digestivo y que ese proceso de inflamación pues quede solamente localizado en una dolencia, en una patología, ¿vale? Al final hay infinidad de factores que pueden estar relacionados en la pérdida de peso y, como comento, en el largo plazo se pueden mejorar e ir uno a uno siempre. Sobre todo, a raíz de ese factor de voy a mejorar la composición corporal, en muchas ocasiones nos planteamos, ¿no?, el hecho de decir, bueno, voy a empezar a hacer una dieta, esto lo tengo que mejorar porque me han dicho que me va a venir bien. Bueno, no seamos restrictivos, como comento en la imagen, y aprovechando esa imagen de otro compi, eh, muchas veces de lunes a jueves o de lunes a viernes llevamos un control muy estricto de la alimentación y luego llega el fin de semana y nos desmadramos un poco, ¿vale? Que eso va a tener diferentes puntos negativos en nuestro objetivo. Por un lado, lo que hablábamos, ese control calórico. Por otro lado, proceso inflamatorio, como vemos, bebidas, alimentos procesados, alimentos con un valor o bebidas con un valor de alcohol bastante elevado y esto al final se va repitiendo semana a semana, ¿vale? Entonces no merece la pena que estemos haciendo cambios tan drásticos en una misma semana, sino que seamos un poquito más lineales y, como decía, que empecemos a introducir mejor calidad del alimento y no nos centremos solamente también en la parte de reducir la ingesta calórica muy elevada. Sobre todo un poquito como parte de resumen o de punto clave, es el basarnos nuestra alimentación cuanto menos procesamiento tenga, es decir, una buena base de frutas, una buena base de verduras tiene que ser fundamental. Y luego, sobre todo, pues a partir de ahí, como hemos ido comentando, una buena fuente de grasas, una buena fuente de proteínas, una buena fuente que tengamos a nivel semanal o quincenal de legumbres, alimentos integrales lo más completos posible y que poquito a poco vayamos introduciéndolos, ¿vale? En ocasiones podemos a lo mejor puntualmente hacer extras como sean pues a lo mejor un refresco, el a lo mejor tomar algo que nos apasiona tanto, pero que sea lo mínimo, porque al final, como comentaba, esto cuando lo repetimos en el tiempo y no le damos esa importancia, pues puede verse afectado directamente, ¿vale? Y sobre todo que no pensemos que muchas veces pues, por hacer un día algo mal se va a desmontar todo, ni por un día hacerlo bien ya hemos mejorado en todo, ¿vale? Un poquito como conclusión de todo ello, al final son 3 puntos claves y el que más nos afecta en este caso en el día de hoy es el de la alimentación, pero como bien sabemos por parte de Jorge,
tanto el entrenamiento, tanto el ejercicio, la actividad física y sobre todo también el descanso van a ser piezas fundamentales en ese proceso de inflamación que tan importante es a la hora de recuperarnos de, ya digo, de una lesión, de una operación, de una dolencia, de cosas que normalmente llevamos haciendo a lo mejor mal o llevamos mucho tiempo con ese problema y que también vamos a necesitar tiempo para que eso mejore, ¿vale? Entonces, son 3 pilares fundamentales y sobre todo el que nos toca o me toca a mí por mi parte es el de la alimentación e insisto siempre en eso, cuidemos esa parte, ¿no? Vivimos en nuestro cuerpo y si no cuidamos ese jardín al final, uf, complicado que lo podamos revertir cuando a lo mejor está bastante dañado. Evidentemente siempre hay tiempo para ello, pero que no se nos haga demasiado tarde, porque no se trata de vivir más, se trata de vivir mejor simplemente. ¿Vale? Un poquito para finalizar, quiero dejar esta frase, citar esta frase de que al final aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano van a encontrar tiempo para la enfermedad. Es decir, hay muchas veces que me preguntan, ¿no? Si yo no quiero ni vivir más ni hacerlo todo perfecto, simplemente quiero que si vivo 80 años no tenga que estar pendiente de ir a médicos, de ir a farmacias, etcétera, porque al final es un problema y una inversión de tiempo y de dinero, sobre todo, más allá del estrés, de la ansiedad, de problemas sociales que nos puedan generar, ¿vale? Entonces, un poquito mi mensaje, espero que os haya llegado y sobre todo agradeceros esa atención que tanto habéis puesto, ¿vale? Para cualquier consulta, como os he comentado, ahora vía por el chat miraremos a ver si hay alguna cuestión y sobre todo ahí también tenéis disponible mi correo electrónico para que si tenéis alguna duda, tenéis algún planteamiento que queráis consultarme, lo podáis hacer sin ningún problema y podéis encontrarme siempre disponible, ¿vale? Así que nada, vamos a ver, Jorge, si te parece, a ver si hay alguna pregunta, que no lo sé, ¿vale? Y vamos a ir viendo cositas. Algo había por ahí. Bueno, nada, darte la enhorabuena. Así me ha parecido una ponencia espectacular. Creo que ha derribado no bastantes mitos porque sí que creo que todo el mundo aquí es bastante saludable, por suerte, estoy seguro de ello. Pero a mí me ha encantado. La frase final Gracias. podríamos también decir lo mismo con el ejercicio. Que no encuentre tiempo para el ejercicio, tendrá que encontrar tiempo más adelante para la enfermedad. Ahí está. Me ha parecido genial y simplemente por complementar un poquito, porque bueno, ya lanzo yo la ronda de preguntas. Uh-huh. Es cierto que existe mucha relación entre un dolor de espalda y una mala digestión. ¿Por qué? Exacto. Porque hay una parte del diafragma, que lo vimos ahí en la clase de respiración, la parte crural, que es la que está justo aquí detrás, que es por donde pasa justo el esófago. Entonces, claro, un mal funcionamiento del diafragma, es decir, una mala respiración, también puede dar pie a pues eso, una mala digestión, ¿no? Entonces, creo que para mejorar esas digestiones, eso puede ser muy interesante un trabajo de respiración como el que tuvimos ayer, pero sí que me gustaría que explicaras un poquito más cómo, sobre todo, porque mucha gente que le cuesta, ¿no? Tiene respiraciones, digestiones pesadas, ¿no? Creo que tendría que me imagino que el tema de la fibra, etcétera, pero en general, consejillos para mejorar las Sí, digestiones. sí, sí. Muy interesante. Perfecto. Es algo que tiene muchísima relación y mucho más allá de la calidad del alimento, como estábamos viendo en la ponencia, en el ratito que hemos estado, más allá de tipos de cocciones, de elaboraciones, de alimentos concretos que nos puedan sentar un poquito peor o simplemente porque están cocinados de forma que no es tan interesante. Pero sobre todo, como bien comentabas, esa parte del diafragma, esa parte
de la respiración tiene relación directa, ¿no?, con el proceso digestivo. En muchas ocasiones no nos damos cuenta y la posición que estamos utilizando en el momento de la comida nos está afectando en nuestra digestión en los minutos o las horas posteriores. Vamos rápido, tenemos poco tiempo para comer por trabajo, porque tengo que ir a recoger a los hijos o porque quiero irme a entrenar. Diferentes aspectos. Claro, pues a lo mejor estamos comiendo en una posición no muy relajada, estamos comiendo en una posición en la que el diafragma, en la que el aparato digestivo está mucho más comprimido y eso va a empezar a generar un malestar y sobre todo que no se pueda producir en una situación normal. Luego también, por ejemplo, el comer rápido. Tanto se insiste en muchas ocasiones, no nos damos cuenta de que empezamos a comer y en cuestión de minutos tenemos el plato acabado. También es importante ese proceso de buena masticación, si estamos generando o descomponiendo ese alimento de buena forma, el proceso va a ser mucho más liviano, va a ser mucho más favorecedor y se va a agradecer al final en el tiempo. Y sobre todo, por último, y no menos importante, las distracciones que tenemos muchas veces. Estamos comiendo con el teléfono móvil en la mano, con la televisión puesta pendiente a lo que dicen y en muchas ocasiones no nos damos cuenta y nos están generando una situación de estrés o de ansiedad que también se va a ver perjudicada. Entonces eso es algo que sin duda son 3, 4 puntos muy clave a tener en cuenta más allá de lo que es el propio alimento. Genial, genial. Muy buenísima respuesta. Pues nada, si yo ya cedo el turno porque creo que hay preguntas en el chat. Si quieres, hacemos como la otra vez, Vale, como ayer. Entonces, espero que hayas hecho la clase de respiración. ahí está. No la pude hacer en directo, pero sí que la he podido hacer en diferido y la verdad que un placer, como siempre. Vale, vale. Nada, las personas que lo han puesto en el chat las vas respondiendo y luego si alguien ha puesto que tenga una pregunta, le das el turno y que se abra la cámara y que la pregunte por aquí, porque para eso estamos, para que cada persona pregunte con total libertad. Y nada, yo ya me callo y comentaros que en la charla del domingo, una de las sorpresas para los que estéis en directo está relacionado con algo de Carlos. Hasta ahí puedo leer. Vale, pues voy viendo las partes de las preguntas que hay aquí en el chat, que he visto alguna, ¿vale? Y las vamos viendo, ¿vale? Vale, de momento se escuchaba bien, perfecto. Harinas de trigo y azúcar blanco producen inflamación, exacto, como comentaba en la diapositiva de los cereales. Ese grano integral va a ser una parte fundamental. Más cositas. A ver. Está todo grabado. Personas con infrapeso y procesos inflamatorios es algo frecuente y ambos problemas pueden estar relacionados. Normalmente, una persona con bajo peso no es que sea solamente genético, porque a veces sí que se le acusa a eso, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones es una alimentación que puede estar algo desorganizada, desestructurada y sobre todo con una calidad a nivel nutricional bastante elevada. Y sobre todo teniendo en cuenta diferentes aspectos como puedan ser el estrés, la ansiedad, etcétera, que tienen una gran relación. A ver, ¿hay algún complemento que podemos tomar para reducir las contracturas crónicas, para ayudar a bajar la inflamación? Complemento como tal, no, porque al final, como comentaba, no es solamente un factor el que determina, en este caso, la inflamación, normalmente es algo multifactorial y centrarnos en un complemento podría ser un poco ambiguo, o sea, en el sentido de necesitamos de una buena base para que eso mejore. Es decir, si nos vamos a un suplemento solamente como tal, y sobre todo si alguien lo recomienda, mi recomendación es que dudemos siempre de ello. Básicamente porque, como digo, insisto, y Jorge también estará de acuerdo seguramente,
cualquier patología, cualquier problema, cualquier consecuencia de algo, casi siempre va a ser por diferentes factores. Normalmente, si tenemos contracturas crónicas, pues seguro que vienen por diferentes factores. A lo mejor una baja hidratación, quizás un bajo contenido en fibra, vitaminas, minerales, algún déficit incluso. Y esto aquí, sobre todo, pues recomendaría el analizar de manera individual cada situación y sobre todo cada alimento cómo nos puede generar ese problema. Meche Ramírez comenta que si el jarabe de ágave como sustitutivo del azúcar puede servirnos para un periodo de transición. Me explico. Si el objetivo es dejar de consumir azúcar o azúcar moreno, azúcar de mesa como tal, puede venirnos bien para ir reduciendo la dosis, pero no como sustitutivo directo, ¿vale? Es decir, como principio y final no sería el objetivo, pero sí que como momento de transición para que a posterior, pues a lo mejor si estamos utilizándolo en algo de repostería en casa o en algo por ejemplo, un café o un té, que se vaya reduciendo esa dosis para que en el largo plazo ese azúcar añadido no esté presente, ya sea por parte del jarabe, que va a seguir siendo un azúcar como tal y su aceptación va a ser similar, o el azúcar, ¿vale? Aquí puedo añadir también aspectos como la canela. O sea, la canela en polvo es algo que se utiliza de manera muy recurrente y se aprovecha para endulzar de forma natural puramente esa bebida, por ejemplo, ya sea en un café, en un té, en la leche, etcétera, nos puede venir muy bien. Comenta Ana Victoria que qué alimentos son buenos para evitar o mejorar esa inflamación, sobre todo para recuperarse de una lesión. Alimentos buenos, como he comentado, buena base de frutas y verduras siempre, ese es el principal objetivo. Y a partir de ahí, sobre todo, hacer buenas elecciones con las cocciones, elaboraciones, para que sean lo menos pesadas posibles, es decir, que no haya frituras, que no haya rebozados, etcétera, y sobre todo alimentos con un procesamiento relativamente bajo o que no esté. Y sobre todo, para recuperar esa lesión, un buen aporte proteico será fundamental, sin duda, que en cada ingesta que vayamos a hacer tengamos pues, o bien huevo, o bien carnes magras, o bien pescados, o bien legumbres, etcétera. Y sobre todo, algo muy, muy importante y que a veces parece que no lo es la hidratación, sin duda. Si es una lesión muscular, sin duda, uno de los procesos o de los factores más claves es el de la hidratación. Luego se podría analizar cada caso de forma individual a nivel de si esa ingesta calórica que se está aportando es relativamente baja o es relativamente alta. Van a ser factores a tener en cuenta. Y luego ya pasaríamos a aspectos a nivel de suplementación, como puedan ser la creatina, el omega 3,6 o la proteína en polvo para aumentar esa ingesta proteica al cabo del día. Pero sobre todo eso, reducir inflamación a partir de los alimentos que hemos estado comentando, de la base que hemos comentado, como son frutas, verduras y buena fuente de grasas y proteínas, y a partir de ahí que vayamos en esa dirección. Comenta Estre, ¿qué nos podéis contar de la posible relación de problemas intestinales y problemas del psoas? Aquí, Jorge, puedes también intervenir, si te parece, sobre todo para esa relación psoas, aparato digestivo o intestino. Pero sobre todo, por mi parte, a nivel intestinal, lo que comentábamos hace nada, esa parte del diafragma pues va a tener una relación directa en el aparato digestivo, por dónde está ubicado en el cuerpo, y sobre todo esos problemas intestinales casi seguro vendrán o bien por alimentos que no estén bien cocinados o por una calidad del alimento o si hay alguna intolerancia o alergia, que también puede pasar, o posiciones como hemos comentado, etcétera, etcétera. Y a nivel de psoas, no sé si Jorge nos puede aportar algo más de luz sobre esto.
A ver, el diafragma y el psoas son casi un mismo músculo. A ver, no, pero tiene una relación brutal. Cuando ya en la base de la respiración, cuando respiramos correctamente, utilizamos bien el diafragma, utilizamos bien el psoas, utilizamos bien el suelo pélvico. Es algo súper importante, especialmente en las mujeres, pero en los hombres también. Y al fin y al cabo, pues es que en el cuerpo todo está relacionado. Nunca va a ser culpa de un músculo en concreto que está ahí. Siempre va a ser un tema de funcionamiento global del organismo a nivel muscular, a nivel digestivo, pero sí que puede ser muy común por eso, porque si el psoas tiene mucha tensión, el diafragma va a tener mucha tensión y esa porción plural posterior del diafragma va a tener mucha tensión, por lo tanto el esófago también puede tener una cierta compresión. Pues está todo relacionado. Perfecto. Eso es, al final no es solamente una causa y son multifactoriales sin duda. En cuanto a la siguiente pregunta, María pregunta, muchas gracias, me gustaría saber qué cantidad de aporte, a ver, perdón que se había movido, me gustaría saber qué cantidad de aporte mediante batido se puede tomar si ya se sigue una dieta adecuada y bajo peso. Normalmente, si ya se sigue una dieta, una alimentación adecuada, casi seguro el valor proteico sea el adecuado. Pero si el objetivo de esa alimentación es aumentar el peso por relación de lo que comentas de ese bajo peso, no me centraría tanto en el contenido proteico y sí que más en la cantidad de hidrato de carbono y de grasas, ¿vale? No por aumentar el contenido en hidrato de carbono vamos a aumentar de grasa, siempre y cuando el ejercicio esté presente en nuestro día a día. De poco nos va a servir el estar aumentando a nivel proteico, en este caso por parte de un batido, si la ingesta de hidrato de carbono es relativamente bajita. Entonces va a jugar un papel más importante y sobre todo pues aprovechar alimentos, ya sean legumbres, ya sean tubérculos como la patata, el boniato, la yuca, etcétera, y darle un buen valor en ese punto. Y sobre todo, en el caso de que quisiéramos aportar mediante batido, normalmente entre 30 a 40 gramos de proteína en polvo suele ser lo habitual, para que luego esa cantidad neta ronde alrededor de 25 o 28 gramos aproximadamente, normalmente. ¿Vale? Elena pregunta, hola, ¿el colágeno con magnesio es bueno tomarlo? Ni bueno ni malo sería la respuesta y sobre todo son suplementos o son complementos que no tienen una validez científica y completamente probada, porque sobre todo cuando estos suplementos se toman de forma aislada, es decir, que no van implícitos en un alimento, muchas veces quedan, por así decirlo, cojos. Es decir, ese colágeno necesita también de diferentes vitaminas para que sea sintetizado en el organismo y a veces no es solamente tomar colágeno o tomar magnesio o las dos cosas, sino el conjunto entero de todo ese grupo de alimentos. Mi recomendación sería el no invertir en ese tipo de suplementos y sí que centrarse en una buena calidad a nivel proteico, a nivel de grasas, principalmente en este caso, y a partir de ahí ir valorando. Sandra pregunta, tengo 52 años, lumbalgia, una hernia discal resolvida L5S1 y actualmente gracias a infiltraciones y ejercicios estoy bastante bien. Pero llevo ya 3 meses con el trocánter mayor inflamado, médicamente no resuelven nada. Puede tener con esto que estás comentando, yo como variado, aunque no le hago ascos a una hamburguesa. Bueno, en parte sí que va a tener mayor o menor relación, pero sí que es cierto que si es algo de forma muy, muy puntual, no debería, en parte, si ya digo, insisto, si es algo muy puntual, no debería ser un problema. Ahora bien, en estas situaciones creo que es interesante probar hasta cualquier mínimo detalle, básicamente para poder descartar, sobre todo valorar cómo nos estamos encontrando. Muchas veces solamente a lo mejor esa hamburguesa, que no tiene nada de malo en principio, entre comillas, nos genera un malestar digestivo y ya puede afectarnos durante 2 días aproximadamente, aunque nosotros solamente lo notemos durante medio día o un día,
¿vale? Entonces, mi recomendación sería que sí que lo tendría en cuenta. Fernando pregunta que qué opinas del tema del pan. Esto daría para una ponencia solamente de eso y aún nos faltaría tiempo, pero sobre todo si nos gusta el pan y tenemos que aportar hidrato de carbono, puede ser una buena fuente, siempre teniendo en cuenta la calidad y los ingredientes de ese pan. Y sobre todo, si lo vamos a introducir y no va a ser un pan de calidad o estamos utilizando otras fuentes de hidrato de carbono, podemos prescindir de él, sin duda, ¿vale? Básicamente por la calidad, en este caso del hidrato de carbono, que es puramente energético, y hay otros hidratos de carbono que también nos aportan eso, junto con fibra, vitaminas, minerales, incluso mejor sabor a veces o mejores combinaciones. Edu pregunta si alguna proteína en polvo que sea lo más limpia posible. Las he probado, no me sientan bien en el estómago, me dan muchos gases y problemas de digestión. Esto es algo bastante habitual, sobre todo por la concentración, en este caso, de valor proteico. Y en cuanto a marcas, no tengo conflicto de intereses con ninguna de ellas, pero sí que es cierto que a día de hoy, personalmente, si te sirve como consejo, estoy utilizando HSN y la verdad que muy bien en cuanto a digestibilidad, en cuanto a calidad y sobre todo también en cuanto a sabor, que muchas veces lo dejamos un poco de lado y es algo importante, sobre todo a nivel de gases y problemas digestivos. En muchas ocasiones cuando no sientan bien es porque no hay enzimas digestivas que favorezcan ese proceso de digestibilidad, ¿vale? Entonces, recomendación, en este caso HSN es una marca que a día de hoy me gusta bastante en ese punto. No sé si es algo puntual, individual, pero ya hay varios casos que sí que me han ocurrido en consulta, ¿vale? Y sobre todo, añadiendo a eso, cuando vayamos a comprar un suplemento de proteína, que nos fijemos en que cuanto menor cantidad de ingredientes tengan en ese listado, mejor, ¿vale? Diego Gutiérrez pregunta si tengo algún ejemplo de tabla o dieta para inicio del ayuno intermitente. ¿Qué te parece la toma diaria de Focus y espirulina? En cuanto a la tabla o dieta para el inicio del ayuno intermitente, en función de cuál sea el objetivo, ¿vale? Si el objetivo es reducir la inflamación, cuidando los alimentos, es decir, cuidando el valor o la calidad del alimento, junto con esa estructura del periodo de ayuno que vamos a hacer, perfecto. Como tablas, en mi caso no tengo ninguna tabla que te pueda proporcionar, porque al final es algo que se genera de forma individualizada, pero sí que es cierto que en Internet hay personas referentes, como puede ser Fitness Revolucionario en este caso, que puedes encontrar muchísima información y que seguro que te puede dar un valor muy, muy bueno. Y sobre todo, ese objetivo es el principal punto de partida. Luego, a nivel de la ingesta de esos dos suplementos, sin problema. Al final, ni bien ni mal, no va a ser algo negativo. Ya digo, hay algunas veces que los tomamos con el objetivo pero si no cuidamos otros factores en nuestro día a día, ya no solo en alimentación, sino en ejercicio, en descanso, etcétera, no van a favorecer o no van a beneficiarse de mucho, ¿vale? Adela preguntaba sobre el colágeno, si en las lesiones, esto como comentaba anteriormente con el colágeno y magnesio. Normalmente las recomendaciones generales es que se consuma, pero en este caso, como punto de vista de la nutrición, no hay un valor científico o una evidencia científica que esté completamente probada de que funciona. Insisto, porque no es solamente la sustancia en sí, sino dónde va en este caso ese colágeno, junto con otros grupos que pueda tener el alimento. Entonces, no lo tendría muy, muy en cuenta y sí que tendría otros factores, como puedan ser
a nivel global la alimentación, la hidratación, el descanso, el ejercicio, el estrés, etc. Muncha pregunta cuál es la cantidad de proteína que se debe consumir al día. Esto es algo que es muy relativo y va en función de los kilogramos de nuestro peso corporal o de la masa muscular, ¿vale? En función de cómo lo queramos aplicar. Si nuestro objetivo es el mantenimiento del peso corporal, con una relación de 1,6, 1,7 gramos por kilogramo de peso, podría ser más que suficiente. Si hacemos deporte de fuerza, pues podemos aumentar esa ingesta de cara a 1,8, 2,0 gramos por kilogramo de peso. Y esto al final se traduce en que si estamos en un valor medio de peso, imaginemos 70 kilos, pues podríamos estar hablando de 140 gramos totales de proteína. Entonces, es algo que va a variar en función del objetivo de cada persona o de cada deportista. ¿Vale? Pero podemos hacernos una idea que si queremos mantener nuestro peso corporal, 1,6, 1,7 puede ser un valor a tener en cuenta. Mar pregunta, ¿la proteína en polvo se toma en sustu? Imagino que sustu se refiere a sustitutivo, pero no, bueno, podría ser una sustitución de a lo mejor un tentempié en media mañana, en media tarde o como post-entreno, pero jamás debería de eliminar o de desplazar alimentos con una calidad nutricional como pueden ser pescados, carnes, derivados de soja en alimentación vegetariana o vegana. Entonces, mi recomendación es que nunca, en la medida de lo posible, lo desplacemos, ¿vale? Vale, se toma en sustitución de la comida, como comentaba, exacto. No sería tan interesante, sobre todo por el valor a nivel organoléptico y de sabor de un alimento que es fundamental, ¿vale? Y más allá también por la masticación que generamos, van a ser factores clave a la hora de generar una saciedad, por ejemplo. Hay veces que tomamos un batido de proteína y estamos exactamente igual, has aportado ese valor proteico, pero a nivel de saciedad no te aporta básicamente nada y a lo mejor 150 gramos de salmón, por poner un ejemplo, te aportan mucho más, ¿vale? Evidentemente por su valor de grasas, que es algo más. Consol pregunta que qué opino de los productos tipo yogures con poca grasa y altos en proteínas. Una buena fuente o una buena opción cuando no llegamos a lo mejor a un requerimiento proteico y son buenas opciones. Ya te digo que es algo que se está viendo cada vez más y que se utiliza cada vez más. Y la verdad que tienen una buena composición, al final son derivados lácteos y que no suelen, o la gran mayoría no suelen tener unos azúcares añadidos demasiado grandes o demasiado elevados en el contenido. La verdad que están muy bien y también como valor nutricional para aumentar esa ingesta proteica, cuando a lo mejor vamos un poquito más justos. Mar pregunta que tiene lumbalgia y hernia discal, llevo varios meses de baja y tengo contracturas que van y vienen. Me han hecho un análisis de liberación de histamina y no puedo tomar algunos alimentos. Me cuido en la alimentación, pero no se me va. ¿Qué me aconsejas? Aquí hay bastante extenso el tema, pero sobre todo te recomendaría que si tienes tiempo y te apetece investigar un poquito, porque esto es algo bastante largo, o si no me escribes por privado, pero hay un listado de alimentos a tener en cuenta cuando esa histamina está presente y sobre todo a tener en cuenta para o no aportarlos o sí aportarlos, ¿vale? Entonces, si te parece bien e interesante, Mar, escríbeme a mi correo, el que puedes ver aquí en el fondo de pantalla, y te paso información, ¿vale? Porque es algo bastante más extenso. Si no me dejas tu correo por aquí, te escribo. Adela pregunta que qué tipos de alimentos se debe consumir cuando sufres de artrosis lumbar. Como decía, a nivel general, es algo que no solamente hay un alimento fundamental, sino es un conjunto, ¿vale? Si echamos la vista atrás en la recomendación, variedad de frutas y verduras, y sobre todo buena calidad proteica de fuente de grasas, que a partir de ahí estemos creciendo.
¿vale? iPhone pregunta o comenta, tengo 50 años y he tenido lumbalgia, puedo hacer un reto con ayuno intermitente y me va fenomenal, pero hace unos días tuve un fuerte dolor que me quedé clavada y me tuvieron que pinchar un enantium, ya que no podía ni mantenerme en pie. ¿Cómo puedo recuperar a partir de aquí? Considero que mi alimentación ya es bastante buena, ejercicio sí falta. Seguramente ese dolor lumbar, esa parte, no venga por parte del ayuno intermitente y seguramente sí que venga por una higiene o una calidad a nivel muscular, de ejercicio, etcétera, que pueda ser más importante. Entonces, si ha habido buena adaptación con el ayuno intermitente, mi recomendación sería mantenerlo siempre y cuando no nos genere un estrés, una ansiedad, sea fácil de llevar y nos encontremos bien. Si no, volver a una alimentación convencional y teniendo una buena variedad, ¿vale? Pero si falta el ejercicio, casi seguro sea más una descompensación a nivel muscular, como bien podría comentar Jorge aquí, etcétera, que habría bastante más información, ¿vale? Vale, perfecto, Mar, he visto lo de te escribo luego, perfecto. Vale, perfecto. Y Virginia también ha comentado, me anoto para guardarlo, perfecto. Ok. Genial. Vale, ¿alguna pregunta más que queráis consultar, que queráis que tengamos en cuenta? Yo creo que se ha quedado, Sí, sí, yo creo que se ha quedado genial ahí. perfecto. Así que nada, agradeceros a todos y a todas, agradecerte a ti. Muchas gracias a todos y sobre todo a toda la gente que ha agradecido los agradecimientos en el chat, que la verdad que es un placer, que aunque no se hayan comentado, se han ido directamente a las preguntas, pero de verdad es un placer que tenga tan buena acogida y sobre todo el transmitir esa parte es súper agradable. No, ha estado bien, ¿Eh? ¿no? Nos ha pasado bien, ha sido súper interesante y nada, gracias de nuevo a todos, y gracias a ti por animarte. Perfecto. Esto es algo que es mío y vienes aquí de manera totalmente desinteresada a aportar y nada, eso es lo importante. Perfecto. Pues nada, hasta aquí este día de hoy y esperemos que podáis aplicar algunos de los consejitos que hemos podido comentar y sobre todo cualquier duda que podáis tener, sin problema podéis consultarme en el correo electrónico, ¿vale? Así que nada. Perfecto. Pues nada, os recuerdo, mañana a las 8 tenemos movilidad de cadera. ¿Vale? Todos aquellos que queréis mejorar movilidad, que no es lo mismo que la flexibilidad, lo veremos mañana y no os creáis que vamos a estar haciendo los estiramientos. Vamos a ver como el otro día, haremos una pequeña evaluación inicial, luego los ejercicios y luego evaluaremos. A las 8 de la tarde, recordad que todo se queda grabado. Recordar que los que publiquéis una historia con la charla en Instagram o en cualquier red social o cualquier cosa que nos ayude a dar un poquito de visibilidad, tendréis un regalito extra al final del reto. Gracias Carlos, gracias a todos y nada, nos vemos mañana a todos vosotros y a ti, pues, si queréis entrenar, si estás liado, como sé que estás hasta arriba, pues ya la verás en peligro. Vale, hasta luego. Buenas noches. Chao. Gracias a todos. Hasta luego.